Bienvenidos a un nuevo video. Hace un par de meses tuve la oportunidad de viajar a Japón y aproveché ese viaje para conseguir algunos de los objetos que llevaba un tiempo buscando y agregarlos a la colección. Por esto mismo, para este video quería simplemente compartir algunas de las cosas que conseguí y explicar más o menos cuál fue la motivación detrás de adquirir estos objetos. En primer lugar, y yo diría que la principal compra de este viaje, tenemos a la MSX Turbo R. Las Turbo R fueron las últimas versiones de MSX y fueron únicamente lanzadas por Panasonic. Este modelo en particular corresponde a una FS A1ST. Este no fue el último modelo, ya que posteriormente saldría al mercado la FS A1 GT, pero hasta donde entiendo la principal diferencia es que la A1 GT incluía el doble de RAM y la posibilidad de sacar sonido MIDI integrado en la máquina misma. La razón por la que me decidí a comprar una MSX fue porque estaba interesado en jugar las versiones originales de Metal Gear junto con shoot 'em ups como los Aleste o el Space Manbow, entre otros. La máquina incluía también parte de la documentación original, y también compré este control que encontré en uno de los canastos de la tienda. Además de la MSX, me compré un par de juegos de Super Famicom. El primero es el Akumayo Drácula o Super Castlevania 4 como lo conocimos en Occidente. La razón por la que me compré este juego es que hace unos meses lo terminé por completo por primera vez y me hacía ilusión tener una copia completa de la versión original. El segundo juego que compré es este Ys 5 y la verdad es que este es quizás el título más débil de toda la serie, pero aún así la música y la historia llegan a ser muy disfrutables, a pesar de que el gameplay puede ser un poco flojo en comparación a otros juegos de la saga. Continuamos con Sega Mega Drive y la verdad es que de Mega Drive en este viaje solamente compré este Sonic 2, ya que la unidad que tenía en mi colección tenía un poco de Sun Fade en el lomo, así que al ser un juego relativamente barato me decidí a comprar una copia con la caja en mejor estado. Continuamos ahora con PC Engine. Esta no fue una consola que yo tuviera de niño ni mucho menos, sino que más bien me enteré de su existencia como a principios de los 2000 y recién hace unos años pude conseguirme una. En primer lugar tenemos Soldier Blade, shoot 'em up exclusivo de la consola desarrollado por Hudson y considerado como uno de los mejores shoot 'em ups en el sistema. Últimamente he estado jugando a varios shoot 'em ups de la consola y este es uno de los que no he terminado aún, pero que me hacía ilusión tener una unidad si la encontraba a buen precio. Continuamos con PC Engine o Pong, como se le conoció en Occidente en la TurboGrafx. Este es un plataformero donde controlamos a un cavernícola que derrota a los enemigos a cabezazos y de hecho este personaje fue durante un tiempo la mascota de la PC Engine. Seguimos con el clásico shoot 'em up horizontal Gradius de Konami. Este es un juego que me gusta practicar bastante viendo qué tan lejos puedo llegar con una vida, ya que en este juego cada vez que pierdes vuelves al checkpoint y como pierdes todos los power-ups es un poco difícil recuperarse, pero es muy entretenido de practicar. Luego tenemos este Devil Crush, el cual es un juego de pinball con una ambientación un poco de fantasía oscura o mezcla entre fantasía oscura y terror. Siguiendo un poco en la línea de Gradius tenemos este Salamander. Siempre he encontrado interesante el hecho de que va cambiando niveles entre shoot 'em up horizontal y shoot 'em up vertical. Luego tenemos este Son 2, el cual es otro plataformero, esta vez basado en la leyenda del Rey Mono, que he estado jugando recientemente. También tenemos este Ball Fight, que es este juego donde te vas moviendo por las líneas de la pantalla y vas descubriendo el fondo y eventualmente encerrando a los enemigos cuando logras cubrir cierta porción de la pantalla. Y por último tenemos este Tennokoe Bank, que más que un juego es más bien una utilidad que nos permite respaldar los saves que tengamos en la consola. ¿Vale? Normalmente en la PC Engine los saves se guardaban directamente en la consola, pero obviamente tenía un espacio limitado y el Tennokoe Bank nos permite respaldar, ¿no es cierto?, los contenidos de la consola y nos ofrece mayor espacio. Finalmente, me compré un par de libros de la serie Perfect Catalog, los cuales documentan distintas revisiones de hardware de la consola, periféricos y un catálogo completo de los juegos oficialmente lanzados. Con respecto a estos libros me he estado centrando principalmente en los sistemas que podríamos considerar de 16 bits, por lo tanto me compré el de Mega Drive y Super Famicom y estos se unen a los que ya tenía, que eran el de PC Engine y X68000. Ya hasta acá el contenido del video, espero que les haya gustado. Si quieren que profundice más en alguno de estos juegos o sistemas, siéntanse libres de dejarlo en los comentarios. Y de hecho yo creo que lo más probable es que pronto haga un video pasando algunos juegos y mostrando algunos juegos corriendo en vivo en la MSX. Así que eso, nos vemos en el próximo video y hasta luego.